Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Natachu Domínguez y soy directora del equipo de Administración de Conflictos de OMG. Es un placer para mí darles la bienvenida a una edición más de nuestra Peña OMG. Gracias como siempre por acompañarnos, a compartir ideas de interés de la sociedad y de nuestros relacionados en confianza y en familia, que es justamente el objetivo de la Peña que siempre hacemos. En esta ocasión, nosotros tenemos como invitados a la señora Dania Heredia, quien es directora legal de CEMEX y de Corred, así como Jake Kill, quien es vicepresidente de Fundación Grupo Punta Cana, y son personas muy estimadas por nuestra firma. Igualmente estaremos contando con la moderación de Michelle Abreu, ella es directora de Regulatorio, Infraestructura y Energía de OMG. Michelle estará moderando y va a estar presentando las preguntas e inquietudes que todos puedan tener. Ustedes, como saben, pueden escribir esas preguntas en el chat que se encuentra en la barra derecha de la aplicación que estamos utilizando. Así que ya para empezar, les cedo la palabra a Michelle y les reitero a todos el agradecimiento por su compañía. Buenos días a todos. Igual les reitero las gracias por acompañarnos en este encuentro con este interesante tema de gestión de residuos sólidos y las nuevas reglas que ahora nos trae la nueva ley de gestión integral de residuos. Y hoy tenemos en el día de hoy para comentarnos sobre eso a Jake Kill y Dani Heredia. Hablándoles un poquito de ellos, Jake, como comentó Natachu, es vicepresidente de sostenibilidad del Grupo Punta Cana e igualmente vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana y de Corred, que es la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental. Jake realmente es un líder medioambiental, un innovador en temas de sostenibilidad. Desde su rol en Grupo Punta Cana ha liderado importantes proyectos orientados a un turismo más competitivo y medioambientalmente sostenible en la República Dominicana. Uno de los proyectos más destacados precisamente es su contribución en el Zero Waste Project, que es el programa de integrado de residuos sólidos más grande de República Dominicana. Y también ha sido un gran promotor y ha hecho varias publicaciones sobre una visión que él tiene del poder de los negocios para generar sostenibilidad y cómo las empresas pueden convertirse en impulsores de una agenda sostenible. Es decir, de esta visión donde hacer negocios no es incompatible con el desarrollo sostenible. Por su parte, Dani Heredia es responsable de operaciones legales de CEMEX en República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas y Haití. También es directora legal de Corred. Y Dani ha estado involucrada desde los inicios de los borradores de la ley de residuos sólidos y cómo esta ha ido evolucionando para poder contener las mejores prácticas y adaptarse a un mercado como el de la República Dominicana. Nadie como Dani conoce mejor el contenido de la ley, las razones por las que todo lo que está ahí pues ha sido incluido, las discusiones que han habido desde el inicio hasta ya su aprobación. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre lo que finalmente fue el resultado final de esa ley luego de muchas discusiones. Entonces, voy a empezar la ronda de preguntas del panel con Jake, hablando un poquito sobre un concepto que básicamente es como el eje transversal de toda la ley de residuos sólidos, que es el concepto de economía circular. Quiero preguntarle a Jake que nos cuente qué es esto de economía circular y de qué se diferencia de lo que hoy llamamos ese sistema de producción lineal y por qué debemos orientarnos a hacer una economía circular. Cuéntanos un poquito, Jake, desde tu experiencia. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, OMG, por hablar un poco sobre residuos sólidos y la ley de residuos sólidos. Entiendo que República Dominicana está en un momento histórico en cuanto al manejo de los residuos. Estamos en un momento de gran potencial que se ha trabajado para llegar a ese punto durante muchos años. En particular, EcoRed, como ustedes mencionan, y con mucho apoyo de Dania y otros compañeros de la red, han trabajado para definir esa ley, para trabajarlo
y cuando en un momento realmente no fue una gran prioridad para el país y para el gobierno. Entonces, creo que merece reconocer ese esfuerzo porque realmente es un trabajo que lleva casi una década. Entonces, tenemos la suerte de tener a Dania que puede contar los logros de la ley y lo que se ha incluido, pero también merece mencionar que no fue algo nuevo y tiene muchos años detrás. Hablando de la economía circular, creo que es muy importante de pensar en nuestra realidad actual, ¿no? En la realidad actual, en República Dominicana y en la gran mayoría de los países del mundo, tenemos una producción muy grande de residuos sólidos. Y esos residuos son materiales que han tenido un uso por un tiempo limitado, algunos más que otros, pero en sentido general tenemos un flujo de materiales que terminan en una disposición final y no están destinados en su creación, en su diseño, en su producción a estar transformado en otro producto o otro elemento o en otro concepto. Básicamente están diseñados para convertirse en basura y eso es lo que se llama eh, cradle a la tumba, que básicamente cada material tiene un uso limitado, ¿no? De su productividad. Entonces el concepto de economía circular nace con el concepto de cuna a cuna y lo que significa es la creación circular, o sea, la creación de materiales, de productos y de todos los bienes y servicios que generamos como seres humanos desde su origen, desde su diseño, desde su nacimiento, su producción original, con el concepto de poder transformar en otra cosa, o sea, estar siempre dentro de un círculo de producción y no tener que disponer o de tener que disponer la cantidad mínima posible de esos materiales en un vertedero o una disposición final. Entonces, esa economía circular es algo que es la línea base de la ley de residuos de República Dominicana. Y creo que es un concepto muy importante relacionado a la idea de economía circular. Es un concepto de economía ambiental y la idea de economía ambiental es que se incluye las externalidades en el costo de los materiales. Y me explico. Muchas veces pensamos, bueno, si yo me cambio de un material que no tiene un concepto de economía circular a otro producto o otro material que sí está diseñado, me va a implicar un aumento en costos. Pero la gran mayoría de los productos y materiales que utilizamos actualmente no contempla la externalidad, los costos externos de esos productos. Y eso normalmente son impactos que afectan el ambiente y no lo están. Contaminación del aire, contaminación de agua, contaminación de suelos, el costo de regar, por ejemplo, si tenemos el mar o de un río, y todo social a la salud humana. Cuando se comienza a contemplar esos costos en los materiales, ya tiene mucho más lógica económicamente de invertir en materiales de una economía circular. Entonces es un concepto muy importante, fundamental, que justifica toda la inversión que hay que hacer para transformar la economía actual hacia una economía circular. Excelente, Jake. Clarísimo, nos queda interesantísimo el concepto y ya veremos poco a poco cómo podemos lograr esa visión de economía circular en nuestro país. Eh, en este concepto, veo que, bueno, puede haber varios actores involucrados que pueden permitir tener la economía circular. Antes quizá de entrar en lo que es la cadena de valor completa, desde la generación de la basura, eh, quizá me gustaría entender un poquito desde tu experiencia, que veo que llevas como un lifestyle bien sostenible, muy inspirador, realmente, como muy ejemplar. Y me gustaría entender cómo entiendes tú que los usuarios
podemos nosotros contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos? ¿Qué prácticas crees que podemos implementar para contribuir a una economía más circular? Bueno, primero, muchas gracias por el comentario sobre el lifestyle. Es algo aspiracional, ¿no? Nunca se llega a tener un estilo perfecto, pero cada quien puede hacer su aporte y analizando la forma que uno vive y el impacto que tiene hacia el ambiente. Pero yo creo que es muy importante ver el rol de cada ciudadano, no solamente en su consumo personal o en su estilo de vida personal, también su forma de influir a los grandes agentes de cambio. En ese caso, esos son las compañías y los gobiernos. Y hemos visto un cambio radical este año en la República Dominicana en que ya los ciudadanos se sienten empoderados a exigir de compañías y exigir de su gobierno mejoras. Y se está viendo la reacción de esas grandes compañías y la reacción del gobierno. Y eso es fundamental. Antes de yo comenzar a reciclar o hacer compostaje o hacer consumo sostenible, que todos son conceptos sumamente importantes, yo tengo que ser una persona proactiva públicamente y en toda la medida de influencia que yo tengo como ciudadano para cambiar el sistema, ¿no? Que cambiar la raíz del problema. Y gran parte de la raíz del problema de residuos sólidos es la falta de orden, o sea, los roles y responsabilidades. ¿Quién tiene esos roles y responsabilidades? Y Dania, he visto su presentación muchas veces y define muy bien de perspectiva legal dentro de la ley quién tiene que hacer qué, cuál es el rol del gobierno central, cuál es el rol del ayuntamiento y cuál es el rol y responsabilidad de las empresas. Y no todo puede caer a las prácticas a los ciudadanos, porque simplemente no llegamos al cambio que queremos. En la República Dominicana, cada individuo, si logra reducir un 10% de sus usos de productos de uso único, por ejemplo, de materiales desechables, y logra una excelente clasificación de residuos y logra muchos cambios a nivel individual, como suma no vamos a llegar. Necesitamos los grandes actores de cambio. Entonces eso es fundamental y cada ciudadano tiene el poder de influir a su senador, congresistas, las compañías y ahora más que nunca con las redes sociales y no es para que llevamos campañas negativas, pero sí se puede exigir a los clientes y lo vemos en el turismo, lo vemos en diferentes industrias en que los consumidores, los clientes dicen a la compañía, yo exijo que ustedes mejoren su manejo de mejorar manejar los residuos en los tipos de productos que produce, en la forma que me entregan esos materiales, en su huella de carbono, en la producción de esos materiales, y se está viendo las compañías moverse. Y yo creo que eso es la principal responsabilidad de cada individuo. Primero es lograr el cambio a las grandes compañías y gobiernos, y luego analizarse internamente cómo se puede tener un impacto a nivel individual. Excelente. Me parece sumamente importante eso que señalas, porque definitivamente, aunque todos tenemos una responsabilidad, y es un concepto que precisamente la ley trae, el principio de responsabilidad compartida, pues poco a poquito todos contribuimos, pero necesitamos ese compromiso a nivel nacional. Y precisamente esto me trae a la próxima pregunta. Siempre se ha visto que el manejo de los residuos sólidos es una responsabilidad únicamente del ayuntamiento y siempre se piensa y se ataca y se trata de exigir solo a los ayuntamientos, pero esta nueva ley, bajo el concepto de gestión integral, que luego Daniel nos va a explicar más adelante, pues ya digamos que hace que la responsabilidad sea más compartida de todos, pero de forma asumiendo o otorgando o digamos más bien dándole roles específicos al gobierno central y a todas las partes involucradas. Cuéntame un poquito por qué es tan importante este cambio con la nueva ley, donde ya no hay un control
de los ayuntamientos únicamente o una responsabilidad de los ayuntamientos, sino esta visión ahora a nivel nacional, porque es tan importante que la ley traiga este nuevo elemento. Bueno, en primer lugar, y eso no es para criticar históricamente a los ayuntamientos y su forma de manejar los residuos, pero tenemos comunidades de diferentes tamaños, de diversidad, de capacidad de los muchas veces tienen recursos limitados, muchas veces tienen experiencia limitada o tienen otras prioridades. Sin embargo, la responsabilidad de los residuos sólidos cae al ayuntamiento o históricamente ha caído al ayuntamiento. Entonces, parte de lo que hace la ley es liberar parte de esa responsabilidad y pasarlo al gobierno central con cierto nivel de supervisión y también estandarización de los conceptos, ¿no? Porque cada ayuntamiento, si hace un recorrido a toda la República Dominicana, va a saber muchos tipos de manejo diferente y todo cae en el destino final, ¿no? En la disposición final de residuos y hay muy poco énfasis en el proceso antes de llegar a la disposición final. Entonces, muchas veces los ayuntamientos ven la basura como un negocio y puede ser perfectamente, pero no debe ser el negocio en el sentido de que los recursos se está aprovechando, pero no se está dando el servicio y el buen manejo de los residuos. Entonces, eso es fundamental en la nueva ley. Y el otro concepto fundamental que Dania lo va a cubrir seguro es la responsabilidad extendida del productor. Y básicamente, muchas veces se piensa eso es como cargar a la empresa una responsabilidad que no le corresponde. Y yo lo diría de otra forma, es empoderar a las empresas a tomar control y responsabilidad de los productos y materiales que producen y ponen en el ambiente y en el mercado. Entonces, eso es un proceso de empoderamiento. Porque si yo soy una compañía, para dar un ejemplo, de refrescos, de bebidas gaseosas o algo, y yo produzco una cantidad importante de botellas PET, y mi marca está en esa botella PET, pero yo actualmente no tengo el control de dónde termina la botella. Yo simplemente estoy proveyendo el material, o sea, mi producto en esa botella y es parte del acompañamiento del producto. Sin embargo, ahora con extendida productor, quiere decir que ellos tienen el poder y la responsabilidad de recuperar ese material y se puede crear escalas, o sea, de material para poder transformarlo en otros productos. Y se está viendo eso en otras partes del mundo, en que los productores de gaseosos o de refrescos ya están empoderados, recibir y transformar ese material a gran escala y ya se convierte en negocio. Pero la ley ayuda a crear esa responsabilidad y también otra parte es la presión social. O sea, cuando hay que hacer una limpieza de playa o una limpieza de un río o de limpieza de costa y todos los productos de esas compañías están terminando en la playa y se está relacionando esa marca con esa basura, esa contaminación en el ambiente, entonces ya ellos se sienten una presión también de reaccionar y crear un nuevo modelo. Entonces yo creo que todo eso cae en la responsabilidad extendida del productor. La idea en lo que se está viendo ya movilizarse en República Dominicana es la agrupación de compañías que hacen materiales similares, en ese caso el plástico PET, y creando negocios de escala trabajando en conjunto. Entonces eso se está viendo, por ejemplo, con Nuvi, Nueva Vida, y una compañía de reciclaje que va detrás de Nuvi. Nuvi es como el esfuerzo de recuperar y educar a la población y crear toda la logística de recogida de los materiales PET. Y luego detrás de eso va un negocio de transformación de esos materiales en otro producto, en otra botella o en otro material PET. Entonces, creo que esos son conceptos muy importantes. Estamos en el inicio de ese proceso en el país, pero es el concepto correcto y es donde tenemos que llegar y donde hemos apuntado
viendo otros ejemplos en otras partes del mundo, en México, en Colombia, en otros países. Excelente, gracias, Jake. Sobre eso que comentas, me gustaría como que ilustraras un caso práctico. Por ejemplo, sabemos que iniciativas como Nubi es una iniciativa donde incluso cuando no teníamos la ley, pues se reunieron varios productores y decidieron crear esta iniciativa que para los que no saben, básicamente han, digamos, dispuesto en varias zonas de todo el país, o por lo menos así solamente en la ciudad de Santo Domingo, varias, digamos, tapacones o equipos donde se puede clasificar las botellas para que todo el ciudadano tenga la posibilidad de clasificarlo o desecharlos ahí para un uso que no va a terminar siendo un desecho. Entonces, las mismas empresas productoras de plástico y otras más, pues tienen esa iniciativa y ellos se van a encargar, o sea, se van a hacer cargo de esas botellitas que van a recopilar. Esta iniciativa fue algo voluntario, pero cuéntanos en la práctica. Ahora mismo una empresa que fabrica, por ejemplo, algún tipo de botella plástica. Tú mencionas que antes todo eso se limitaba a que la empresa, si así lo decidía, pues las hacía de un material, de un tipo de plástico PET, que sí es reciclable, y ya que es un gran paso versus otro tipo de plástico que no lo son. Pero ahora tú hablas de que tiene que ocuparse o encargarse de dónde termina esa botella. Cuéntanos un caso práctico, ¿qué pasaría ahora con una empresa? ¿Qué es lo que tiene que hacer realmente cuando produce la botella y cuál es su responsabilidad exactamente? Para que todos entiendan el concepto en términos prácticos. Bueno, para ponerlo muy sencillo, hay grandes marcas internacionales, ¿no? En ese caso de refrescos, que han puesto metas de recuperar la misma cantidad de plástico PET que ponen en el mercado, recuperarlo y reciclarlo o transformarlo en algo. Entonces, ya a nivel global eso se ha puesto como su meta. Entonces, de ahí, obviamente, ellos no necesitan buscar únicamente botellas de su marca, necesitan volúmenes importantes de ese material y puede ser de otras marcas o de otras formas. Entonces, para llegar a ese volumen, hay que crear toda la logística de recolectar el material en el mercado. Cuando sale ya de la planta, ya el cliente lo ha consumido y va a un lugar, ellos tienen que crear toda la logística para recolectarlo. Entonces, esa logística implica pagos para el material y eso es la mejor forma de ellos lograr grandes cantidades. Obviamente hay muchas personas interesadas en reciclar de manera voluntaria y quieren hacerlo y acumular el material para no estar contribuyendo al problema. Pero en el medio, realmente el que lo va a traer ese material en cantidades importantes, normalmente son intermediarios o en redes de buzos, personas que recolecten el material en diferentes puntos de su proceso en el mercado. Y tienen que crear esa logística, recibir el material y luego encontrar el mercado. Entonces, lo que está pasando en República Dominicana es el costo de PET, de reciclar el PET y el valor en el mercado es muy variable porque depende del costo de petróleo, o sea, del precio de petróleo, entonces sube y baja, sube y baja. Entonces es un mercado un poco inestable y está muy afectado cuando hay que exportar el material, que actualmente en República Dominicana no hay un modelo de reciclaje a gran escala de botellas PET, sobre todo el proceso químico que es de botella a botella. Entonces, para que ese negocio sea rentable de reciclar en grandes volúmenes como se produce en República Dominicana y como se consume en República Dominicana, hay que llegar a tener volumen. Y para varias compañías se han agrupado y han creado esa intención de crear toda la logística de recolectar el material para que no termine en los vertederos, para que no termine en los ríos, que no termine en el mar. Y ese material se puede recolectar y llevar eventualmente a lo que se plantea construirse una planta de reciclaje botella a botella, que sería una tecnología de clase mundial y se haría aquí en el país. Entonces, entre el río o el vertedero y el mar,
y la planta, hay todo un mundo de donde terminan esas botellas. Y nosotros vimos un ejemplo muy interesante en México, que fuimos con un grupo de AIRD, de la Asociación de Industrias, con Ecorred, varios representantes del gobierno y varias empresas, muchos de ellos miembros de Ecorred. Y vimos el proceso que realizan en PetStar, que es una compañía de reciclaje en México, y Ecose, que sería como el equivalente a Nuvi, que es una fundación que se orienta a la población y busca toda la logística y educación de recolección de material. Y el modelo funciona excelente en México, es un modelo a nivel mundial, llegan, creo que era así, que como un 60% de recuperación de las botellas PET. Detrás de cada camión compactador que anda en la calle, uno veía que los recolectores también tenían una funda aparte donde recolectan las botellas PET, porque ellos saben si lo separan, logran una cantidad importante, lo a intermediarios para luego llegar a zonas de clasificación y eventualmente a la planta de reciclaje de PetStar. Entonces, ya hay una cultura de buscar botellas PET que hoy en día existe en ciertos materiales en República Dominicana. O sea, las botellas HDPI, que es una especie de plástico, tiene un mercado local y las personas lo buscan y tiene un precio de venta. Aluminio, que el precio siempre se mantiene bastante estable. Muy pocas veces se encuentra aluminio en el vertedero, en el río, en diferentes puntos, porque los recolectores lo buscan porque tiene un valor. Lo mismo aceite vegetal. Aceite vegetal normalmente se recolecta en diferentes puntos, desde los restaurantes y todos los puntos de producción, porque tiene un mercado. Entonces, eso es lo mismo que se está tratando de crear con el plástico, que hay un valor, que ese material tiene un mercado local y tiene donde disponerlo en una planta de reciclaje, en este caso, y que eso genera un interés y un mercado para la acumulación y la logística de ese material. Excelente, muchísimas gracias, Che. Creo que has ilustrado excelentemente realmente la importancia de que la cadena de valor completa se involucre, sobre todo porque esto es un esfuerzo que, digamos, a muy gran escala eh, y realmente no solamente, como tú dices, basta con la intención de los usuarios, sino que los usuarios también necesitan esas herramientas para que puedan el productor y el comercializador pues recuperar el plástico y realmente efectivamente hacer el reuso. O sea que agradezco mucho esta ilustración. Vamos entonces a seguir con Dania para que nos cuente un poquito pues sobre ya los aspectos que la ley nos trae de manera puntual. Dania, creo que ya estás lista con la presentación, pues mi primera pregunta sería, eh, muchos se preguntan, ¿por qué una ley de residuos sólidos? Si de aquí estamos hablando de que las empresas productoras, comercializadoras pudieran tener sus propios programas como parte de su estrategia de sostenibilidad, si tenemos una ley de medio ambiente de hace más de 20 años, tenemos de hecho normativa del Ministerio del Medio Ambiente sobre el manejo de residuos sólidos, tenemos los ayuntamientos. ¿Por qué ha sido necesario que haya una ley de gestión integral de residuos sólidos para poder integrar esta economía circular en nuestro país? Ok, muchísimas gracias. Rápidamente, OMG, el equipo de OMG, Mónica Melo en su persona por la invitación a compartir este espacio. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para dar unas pinceladas, vamos a decir, generales de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento que ha sido aprobada. Siempre inicio estas charlas cuando se nos invitan. A ver, estoy tratando de pasar, exacto. Tratando de apelar un poco a la memoria histórica que de manera selectiva muchas veces se pierde. Y aquí traigo algunas imágenes de eventos que han pasado en nuestro país que siempre creo que es importante poder recordarlos y no hablar de residuos solamente cuando suceden estas situaciones tan tristes.
y esa es nuestra realidad. No sé si recuerdan en la tormenta Beryl en el verano del 2018, llovió de una manera increíble e inesperada durante la madrugada de un verano, del verano del 2018, un día a la semana, y al día siguiente pues amaneció todo el malecón, parte del malecón en el área del monumento de Montesinos con una isla de plástico. Esto tuvo una repercusión internacional que muchos de nosotros nos acordamos, a nivel de noticieros internacionales y todo eso. Siempre recuerdo que cuando se hizo este operativo de limpieza, de las cosas que se dieron a conocer, es que muchas de las botellas, de los residuos que habían llegado hasta allí, procedían de provincias que quedaban al norte de la isla. Lo que quiere decir que producto de esa tormenta, pues estos residuos se fueron arrastrando hasta desembocar en el mar. Esto también sucedió hace poquito tiempo, de hecho durante la pandemia, el incendio del vertedero Duquesa, que afectó de manera significativa la calidad del aire del Gran Santo Domingo, sobre todo en un momento, ¿no?, de pandemia, la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, lo que agravó, ¿no?, la situación de salud que que está atravesando el país. Y esto que le dolió al corazón de todos los que nos sentimos dominicanos, y sin hacer juicios de valor, sabemos en las circunstancias en que esta foto fue publicada. Lo único que yo digo cuando veo esta foto es que no es cierto que todas las playas de nuestro país están en esta condición, pero ni una sola playa en nuestro país debería de estar en esta condición. Esto no es la generalidad, es la excepción, pero no debería de haber excepción. Y este tipo de excepciones realmente se producen cuando cuando hay muchas áreas de oportunidades en el manejo de los residuos sólidos, que es nuestro caso. ¿Por qué, Michelle? La ley de residuos básicamente viene a crear o a llenar, vamos a decir, y a eliminar una dispersión importantísima que tiene nuestro país con relación a las normativas que regulan los temas de tratamiento de residuos. Los temas ambientales, como todos incluidos en la Constitución, tenemos leyes sectorizadas, tenemos una ley de medio ambiente que es muy buena, normas, reglamentos, tenemos políticas para la gestión integral de residuos, pero todo eso ha ido perdiendo eficacia y vigencia a través del tiempo. Son leyes muy antiguas que necesitan ser derogadas, revisadas y actualizadas. Y es lo que ha venido a cubrir, ¿no?, la aprobación de esta ley de residuos. Aquí hago un poquito de historia rápidamente, como decía Jake. Esto es un camino que se inició en el 2011 con el proyecto en el Congreso. Vamos a decir, la asociación que se abanderó de este proyecto, que abrazó, que creyó en él como una pieza importantísima y clave para la sostenibilidad y el manejo de políticas públicas sostenibles en nuestro país, pues fue EcoRed. Y a partir del 2011, pues EcoRed acompañó en este proceso de formación, de estudio, de vistas públicas, de visitas, atrayendo a diferentes sectores, tanto público como privado, a las mesas de discusión, en aras de dotar al país de una ley que realmente respondiera a la solución de nuestros problemas. No era traer una ley exportada de países que tienen realidades muy distintas, y sobre la base de ese ejercicio, pues se trató de sacar, ¿no?, una ley que responda a nuestras necesidades. Este proyecto perimió en varias legislaturas hasta que, bueno, finalmente fue publicada el pasado 2 de octubre del 2020 por la Cámara de Diputados y ya se convirtió en ley. Los que son abogados entienden que en este caso
pues no operó una promulgación, sino más bien una publicación por unas observaciones que se le hicieron a la ley, según reporta el Congreso Nacional, fuera de plazo por la administración anterior, lo que dio lugar a que la ley fuera constitucionalmente publicada por la Cámara de Diputados. Michelle, no sé si puedo continuar o seguimos con las preguntas. Ok, sí. Te preguntaba que la ley tiene unos principios básicos, se ha discutido un poco sobre ellos, pero nos gustaría que nos expliques exactamente cuáles son esos principios que son el pilar, qué se quiere lograr con ellos y bueno, y un poquito ya en general sobre el objetivo específico de la ley, su ámbito de aplicación. Se han creado unas autoridades, pero tenemos autoridades actuales, cuál es la, digamos, interrelación entre ellas. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Perfecto. Sí, la ley realmente contiene pilares ambientales que son básicos para su aplicación exitosa. Es una ley de gestión integral porque real y efectivamente conlleva un conjunto de normas, no solamente ambientales, sino también técnicas, financieras, económicas, sociales, que tienen que ver con todas las aristas que componen el problema de la gestión de residuos. Trae el principio de la responsabilidad compartida, porque es un tema que yo siempre digo, la aplicación de esta ley es una mesa con 4 patas. El problema de la gestión de los residuos no es solamente un problema del gobierno, del Estado. También aquí todo el mundo tiene una responsabilidad compartida en la gestión de residuos acorde a su rol, como industrias, como ciudadanos, como profesionales, los ayuntamientos, o sea, es por eso que se le, ¿no? Porque todos comparten algún aspecto de responsabilidad que de manera muy clara lo trae la ley. La responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador. Jake introdujo un tanto el concepto, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero esto es básicamente la necesidad que van a tener las industrias a partir de la aplicación de la ley de desarrollar lo que se llaman los planes postconsumo. Vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles han sido, vamos a decir, los residuos que fueron categorizados desde la ley como aquellos que serán alcanzados por la responsabilidad extendida del productor. La participación ciudadana, la trazabilidad. El principio de trazabilidad básicamente tiene que ver con la elaboración de diagnósticos que revelen cuál es la situación de los residuos a nivel del Estado y a nivel de los ayuntamientos. Hay muchas consultorías, muchos proyectos que están corriendo hoy día que anotan o que apuntan a hacer un levantamiento de ese diagnóstico de cara a generar una trazabilidad. Como yo siempre digo, vamos a saber cómo luchar contra el monstruo en la medida en que sepamos de qué tamaño es el monstruo. Entonces, el principio de trazabilidad pues apunta a eso y ya como les dije, a través de varias asociaciones empresariales, incluyendo EcoRed, pues se han estado haciendo consultorías y levantamientos de diagnósticos para empezar, ¿no?, ese tema de la trazabilidad. Y los residuos, que desde mi concepto es uno de los principios más importantes, porque si bien es cierto, esta pirámide que les muestro aquí, la quise graficar, si bien es cierto no está tal cual graficada en la ley, es un poco para que podamos entender de qué va el principio de la jerarquización de alternativas para el aprovechamiento de residuos, que es básicamente como el espíritu de la ley. Y esto es un tema que ya a nivel de la doctrina, a nivel internacional, ha sido estudiado, ha sido conceptualizado de esta manera y ha dado resultado de esta manera. Y es básicamente a través de esta jerarquía empezar a utilizar aquellos métodos que
puedan ser útiles para la disposición de los residuos, mitigando el impacto en el medio ambiente. Pero esto comienza primero con una reducción del residuo. Y la reducción del residuo implica comprar de manera inteligente y cambiar nuestros comportamientos de consumo. Y no tengo que abundar mucho en esto porque sabemos, ¿no? El cambio del comportamiento de consumo, en la medida en que podamos hacer compras más inteligentes, evidentemente, pensando en cómo nuestras compras pudieran mitigar al medio ambiente, pues vamos a ir generando una disminución de ese residuo. El uso, el reuso y el reciclaje, que es básicamente darle un uso diferente, orientado, ¿no?, a todo lo que es la economía circular, volver a introducir en la economía esos residuos que han sido, vamos a decir, utilizados para llevarlo a un segundo ciclo de vida. Está todo lo relacionado con los métodos de valorización energética. Entre ellos se encuentra el coprocesamiento, que es la utilización como combustible, ¿verdad?, de los residuos sólidos. Vamos, si nos alcanza el tiempo, les voy a explicar un poquito más en detalle en qué consiste esto, sobre todo por mi aproximación en esta ley a través de la industria cementera, que es una de los métodos que a nivel de Europa, por ejemplo, se han estado utilizando y que han ayudado a la solución del problema de los residuos. Todo el tema de valorización energética, incineración, biodigestores, composta, están también, vamos a decir, incluidos dentro de la jerarquía de alternativas para el aprovechamiento de residuos. Y como último, vamos a decir, eslabón de la pirámide, pues tenemos la disposición final. Todo lo que no pueda ser reintroducido dentro de la economía circular, entonces es lo que iría a disposición final. Pero el principio es darle prioridad a la economía circular, valorización energética de los residuos. Lo que no se pueda, entonces sí se lleva, vamos a decir, a disposición final. Bueno, en cuanto a los objetivos, ya básicamente hemos hablado de la integralidad, ¿no?, que conlleva la ley. El ámbito de aplicación es nacional. Todas las actividades, procesos y operaciones que generen residuos, incluyendo la importación de residuos. Y evidentemente por las características que conllevan los residuos radioactivos, pues están excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Michelle me preguntaba sobre la autoridad rectora. El organismo, vamos a decir, responsable de la ejecución de la ley es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se crea un departamento especial, un departamento nuevo, llamado, es un departamento para la gestión integral de residuos, que es un departamento adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y va a tener como finalidad, pues, toda la aplicación, la ejecución y la conceptualización de la ley desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Algo importante que debemos saber nosotros como ciudadanos y como representantes de industrias. La ley crea una clasificación de residuos por tipo de generador: microgenerador, pequeño generador y gran generador. Y esta clasificación pues alcanza desde las personas físicas hasta las personas jurídicas. El micro se define como tal aquellas personas que generan hasta 400 kilogramos en peso bruto total de residuos anuales. El pequeño generador, dentro del rango de igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos anuales. Y el gran generador, igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos anuales. La aplicación de esta clasificación va a ser normada por el Ministerio de Medio Ambiente para determinar este tipo de generador, perdón, dependiendo de su volumen, cómo va a ser la disposición de esos residuos
y si les alcanza el principio de la responsabilidad extendida del productor y comercializador. Y bueno, y el tipo de residuos pues se clasifican en tres grandes partidas: sólidos urbanos, subcategorizados en valorizables y no valorizables; los de manejo especial, que son aquellos que les alcanza el principio de la responsabilidad extendida del productor; y los residuos peligrosos, que tienen sus características, que por sus características específicas, pues evidentemente tienen un tratamiento especial y respondiendo y cumpliendo con las disposiciones del Convenio de Basilea. La ley Ok. trae instrumentos de política, sí. Bueno, no, eso mismo. Sé que iba a contarnos sobre los instrumentos de política. Precisamente te quería preguntar cómo ahora esta nueva autoridad de rector, esta nueva, digamos, departamento debajo del ministerio, va a lograr todo esto. Ahí nos comentas ahora sobre los instrumentos de política. Y también tenemos entendido que no solo están los planes y programas que van a implementar, sino que hay incentivos, hay algunos instrumentos que permiten un manejo eficiente de recursos para el manejo integral de residuos sólidos, de cómo saben, por ejemplo, un problema grave que siempre ha habido, que el mal manejo tiene mucho que ver con un tema financiero. Los ayuntamientos prácticamente no tienen una capacidad recolectora suficiente para sus operaciones o para que sus operaciones sean bajo mejores prácticas. Nadie paga, aquí no hay una cultura de pagar el servicio de la basura. Y hubo mucha discusión de cómo hacer el manejo de los residuos una actividad autosostenible y también a incentivar a todos los actores a poder contribuir. Yo sé que la ley, además de estos instrumentos ya de política de que el gobierno tiene a su cargo, también tiene instrumentos económicos financieros que nos gustaría que nos expliques. Correcto. Okay. La ley trae diferentes tipos de instrumentos de política e instrumentos económicos. Por cuestión de tiempo, pues rápidamente voy a abordar los instrumentos económicos y financieros, que son bastante atractivos y resultan de interés, van a resultar de interés para todos aquellos que quieran, ¿no? Como desarrollar tecnologías, programas o proyectos tendentes a la reducción y solución del tema de los residuos. Los instrumentos económicos y financieros básicamente son cuatro: un régimen de incentivo, un régimen especial de incentivos, la figura del bono verde, una contribución especial para la gestión integral de residuos y el fideicomiso público y privado. Básicamente, el régimen de incentivos trae una exoneración por un periodo de 5 años al 100% del impuesto sobre la renta, excluyendo dividendos; la exoneración del 100% de impuestos a los activos por un periodo de 5 años también; y la exoneración del 100% del ITEVIS y de los aranceles a las maquinarias y equipos necesarios para sus operaciones, para aquellas empresas que desarrollen proyectos, tecnologías, iniciativas tendentes a la valorización de los residuos. Como les decía, este régimen tiene una vigencia finita de 5 años a partir de la publicación de la ley. Evidentemente, esto tiene que ser normado por un reglamento a cargo del fideicomiso. ¿Cuáles actividades serán alcanzadas para ser beneficiadas por el incentivo y el bono verde? Todo que tenga que ver proyectos con ahorro de consumo de recursos naturales, para la incorporación de sistemas, equipos, tecnologías u otros destinados al aprovechamiento de residuos. Acciones y desarrollo de tecnología para la transformación de residuos en materias primas. Por ejemplo, una tecnología que pueda convertir la llanta en desuso en materia triturada, en llanta triturada, que pueda ser utilizada como combustible. Sabemos que la llanta tiene un poder calorífico enorme, que pudiera ser sustituido el combustible convencional por llantas. Entonces, tecnologías de ese tipo pues pueden ser favorecidas por estos incentivos. Todas las acciones que tengan que ver con el aprovechamiento energético de residuos sin potencial
para el reciclaje. Lo que no se puede reciclar, en vez de que vaya al vertedero, pues la idea es que se pueda ser incorporado como un método de valorización. Todos los temas relacionados con la investigación científica y tecnológica, esto a mí me encanta porque si desarrollamos espacios para la innovación, de seguro encontraremos muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Para desarrollar, vamos a decir, metodologías, investigaciones científicas y tecnológicas que pudieran ayudar a la solución del problema de los residuos. Todas las empresas que se acojan al régimen de responsabilidad extendida del productor, los proyectos de coprocesamiento y los proyectos que reduzcan los gases de efecto invernadero. No sé si tuvieron la oportunidad de ver hace 2 días atrás, la industria cementera lanzó su hoja de ruta para una economía baja en carbono. Y es básicamente el desarrollo de proyectos que procuren la reducción de emisiones de CO2. Todas esas iniciativas podrán ser beneficiadas por los incentivos y el bono verde. Aquí rápidamente les traigo también una contribución especial para la gestión integral de residuos que trae la ley para garantizar su financiamiento desde un inicio. Y en esta escala básicamente vemos que las personas jurídicas, en base a esta categorización, van a tener que pagar esta contribución dependiendo del rango en que se encuentre. Básicamente esta contribución va a ser pagada en la declaración anual de impuestos ante la DGI, y la DGI pues luego hará una transferencia a la Tesorería Nacional para que ésta a su vez transfiera estos fondos al fideicomiso. El fideicomiso, se crea un fideicomiso público-privado, la ley le trae de manera taxativa cuáles son sus facultades, pero entre ellas básicamente quiero resaltar que la labor del fideicomiso pues va a estar orientada a operar y gestionar el fondo destinado a la gestión de los residuos. Esto no va a las cuentas del gobierno, las cuentas del fideicomiso. El fideicomiso va a gestionar todos los montos recaudados por esa contribución especial, por las tasas que se fijen, por los precios por los espacios de transferencias, las plantas de transferencia, todas las tarifas de entrada, los vertederos y de relleno sanitarios van a ser administrados por el fideicomiso. Y aquí, bueno, pues les muestro quiénes son los que formarán parte del fideicomiso, que va a tener una representación tanto del sector público como del sector privado. Del sector público tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, quien será el presidente, un representante del Ministerio de Hacienda, la Liga Municipal Dominicana, los ayuntamientos y FEDOMO. Y por parte del sector privado, pues un representante de EcoRed, la asociación a la cual yo represento, la IRD, un representante de la IRD y un representante de la industria de gestión integral de desechos sólidos, que va a ser nombrado por el Poder Ejecutivo. Aquí básicamente quiero pasar de manera rápida al tema de la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. A sabiendas que estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar de resaltar la importancia de este principio ambiental. En todos los estudios que hicimos de doctrina y de leyes comparadas con otros países, descubrimos que el principio de la responsabilidad extendida del productor era un común denominador. Lo que quiere decir es que sin este principio, pues básicamente la ley no va a tener como el impacto y la eficacia que se espera. Y básicamente lo que pretende es que las industrias desarrollen lo que se llaman sus planes post-consumo, relacionados con los productos que producen. Esos planes post-consumo, pues evidentemente lo que aportan o lo que traen es, vamos a decir, las disposiciones en que ese producto, una vez convertido en residuo, puede ser incorporado en un proceso de economía circular, ya sea
como como un segundo uso, o ya sea convirtiéndolo en otra materia prima derivada de ese residuo. La ley, de manera específica, listó cuáles son los residuos que desde ya serán alcanzados por el principio de responsabilidad extendida del productor. Y estos son los aceites lubricantes, las pilas y las baterías, los neumáticos, los plaguicidas, los equipos eléctricos y electrónicos, los envases y embalajes y el foam. Entonces, la ley le otorga al Ministerio de Medio Ambiente la facultad de regular a través de un reglamento, ampliar esta lista. Y evidentemente diseñar cómo va a ser la aplicación de esos planes postconsumo. Nada quita que los sectores se puedan autorregular, como bien explicó Jake, y ha sido la iniciativa, por ejemplo, de Nubi con el sector de los productores de botellas plásticas que se han autorregulado con sus planes postconsumo. Esto trae toda una metodología de que hay que presentarla al Ministerio de Medio Ambiente, y una forma de aplicación detallada en la ley. Pero es un concepto sumamente importante que yo les exhorto a los representantes de las empresas que nos acompañan hoy, que vayan pensando qué tipo de residuos producen y cómo se pudiera empezar a conceptualizar esos planes postconsumo, partiendo de ya experiencias exitosas de otros países. Hay muchas empresas, muchas personas que saben, que conocen y que bien pudieran acompañar a las industrias para la conceptualización de estos planes. Yo como profesional creo mucho en la autorregulación y creo mucho también en que esto es un tema de colaboración. El Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades también van a necesitar que nosotros como sector privado les acompañemos, generemos también capacidades y tomemos la iniciativa para hacer de esta ley pues una realidad. Con esto básicamente quisiera de una manera gráfica pues todo lo que he hablado a nivel de teoría que lo puedan visualizar aquí como en este flujograma. La gestión integral de residuos, y es un poco lo que explicaba Michelle. Esto va desde el barrido y limpieza de los espacios públicos, luego la separación en la fuente y las audiencias que eso implica, incluyendo nosotros mismos como ciudadanos. Luego el almacenamiento, luego la recolección y el transporte, las los centros de acopio, la valorización del residuo, que puede ser la valorización energética como el coprocesamiento, la valorización de empaques y envases o la valorización de residuos plásticos. Entonces, este es el espíritu de la ley. Si se fijan, aquí ustedes van a ver componentes diferenciadores. Ya no es tirar la basura al zafacón y de ahí que se lleve al vertedero, sino que la idea es que haya una lógica que va a implicar muchísimos retos, sobre todo porque no estamos montados en la conciencia de la clasificación. Como país tenemos muchas áreas de oportunidad y muchos retos respecto a cómo vamos a hacer la clasificación, la implementación de la clasificación en nuestros hogares y sobre todo en las zonas más populares. ¿Cómo se va a traducir toda esta teoría en realidad? Y bueno, de manera paralela, pues se tienen que desarrollar todas las metodologías relacionadas con el tratamiento de esos residuos sólidos. Cuando me refiero a tratamiento, vuelvo y pongo el ejemplo de las coprocesar una llanta o valorizarla no es tomarla del río donde está tirada o del vertedero donde está tirada y utilizarla tal cual. A ese residuo hay que darle un tratamiento para que pueda ser utilizado como una segunda materia prima de limpieza, de cortes, de que llegue en condiciones para que la industria que la vaya a utilizar pues ciertamente pueda
utilizarla como tal, como segunda materia prima. Entonces también todo lo relacionado con la disposición final, la remediación de sitios contaminados que traen la ley dentro de sus disposiciones transitorias. Se tiene que desarrollar todo un sistema de tarifa y cobro por servicios de manejo de residuos sólidos urbanos. Y para esto, importante apoyarnos en experiencia de otros países. La ciudad de Bogotá desarrolló su sistema de tarifa de cobros y servicios y hay ciudades grandes que ya lo han hecho sobre la base de esquemas financieros, racionalidad en cuanto a los sectores que producen mayor cantidad de residuos. No es tan fácil como vamos a fijar una tarifa de tanto y el que produce qué cantidad de residuos paga lo mismo que el que produce más, el que produce menos paga lo mismo. O sea, no. Esto tiene todo un mundo de lógica detrás y es el que tenemos que empezar a recorrer. Los planes de manejo de residuos que van a ser normados por el reglamento y todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de residuos y materia prima secundaria. Esto para ciertas industrias es muy importante. Hay una ley que data del 1984 que regula el tema de la importación de residuos y que, bueno, ha sido modificada por las disposiciones de esta nueva ley. Hay países, por ejemplo, que permiten la importación de residuos ya tratados para que puedan ser utilizados como materia prima secundaria. Entonces, la ley también aborda esas disposiciones porque pudiera representar a nivel de costo o costo-eficiencia para las empresas que puedan ir cambiando, desplazando su matriz de consumo de combustible convencional por combustibles que han sido tratados para ser utilizados como materia prima, pues es importante poder explorar estas nuevas disposiciones. Aquí un poco les hablo del coprocesamiento y rápidamente, el coprocesamiento en horno cementero consiste en la sustitución de combustibles fósiles tradicionales como el carbón por combustibles provenientes de la utilización de residuos, sirviendo como energía térmica en el proceso de producción de cemento. ¿Cuáles, por ejemplo, residuos se puede coprocesar y convertirlos en energía en los hornos cementeros? Las llantas, los plásticos, el papel y cartón, los textiles. Respecto a biomasa, la cascarilla de arroz, el bagazo de caña y el acerrín. Por eso la ley se llama Ley de Gestión Integral y Residuos Sólidos y Coprocesamiento. Porque precisamente a través de esta metodología, estos residuos inorgánicos y las biomasas bien tratados pudieran ser dispuestos en los hornos cementeros. No solamente ayuda a solucionar un problema de volumen y generación de residuos, sino también que mitiga los gases de efecto invernadero, porque estás desplazando el combustible convencional de carbón que tiene importantes emisiones de CO2 por este tipo de residuos donde se bajaría la huella de emisiones de CO2. O sea que es una doble ventaja. Hay una lista negativa de residuos que no se pueden coprocesar porque tienen muy bajo poder calorífico y entre ellos están los alimentos, el papel contaminado. Con esto ya termino de manera rápida porque sé que estamos contra el tiempo. Algunas disposiciones que son importantes que tengamos en cuenta respecto a la ley. Se deben clausurar todos los vertederos a cielo abierto que existen en el país en un plazo máximo de 36 meses a partir de la publicación de la ley. Los ayuntamientos también tienen un rol sumamente importante relacionado con la elaboración de programas de separación en la fuente. El fideicomiso hay que ponerlo a andar. También va a implicar la redacción de muchos reglamentos de aplicación. Las empresas fabricantes de plásticos tienen un plazo de 2 años para incorporar dentro de su producción obligatoriamente un porcentaje de resina procedente de material reciclado nacional. Lo que quiere decir que la industria del reciclado nacional tiene que empezar a sentar las bases para su desarrollo en coordinación con la industria del plástico para que esta disposición pueda hacerse realidad. Todo el generador de residuos debe registrarse y presentar sus planes postconsumo.
en el Ministerio de Medio Ambiente en un plazo de 6 meses. Todo lo relacionado con plantas de tratamiento, valorización, estaciones de transferencia, tienen que contar con su permisología ambiental. Y concluyo con algunas disposiciones rápidas, sobre todo orientados aquí al tema regulatorio. Se prohíbe de manera expresa el transporte de residuos por vía aérea, se prohíbe la quema a cielo abierto. Oye, en cada esquina de nuestro país, en las carreteras, uno puede ver con mucha pena cómo se improvisan vertederos a cielo abierto con una quema indiscriminada. Si nos apegamos al espíritu de esta ley, eso tiene que desaparecer. Trae un régimen sancionador con clasificaciones para las infracciones. También trae todo un capítulo relacionado con la abogacía y con la concientización. Yo soy de las que piensa que sancionando también se educa, y esto es uno de los retos que vamos a tener también que sortear con relación a la implementación. Hablamos de los planes por consumo para los plásticos, creación de un programa especial del FOM, fundas y envases plásticos. Esto es un dolor que vemos mucho en los supermercados, como para entregarte un aguacate te lo envuelven en 2 fundas. O sea, todos esos temas y va relacionado un poco con el cambio de los comportamientos de consumo. Nosotros como consumidores tenemos que empezar también a levantar esas banderas rojas, de que yo no necesito que tú me des 2 fundas plásticas o una fundita en la farmacia para envolver 2 pastillas. Obligatoriedad de retornar los envases con valor en un plazo de 12 meses. La inclusión social de los recicladores base, de los buzos, los vertederos. Esta ley no los dejó afuera, esto es una realidad social en nuestro país. Hay gente que se gana la vida con esta actividad. La ley no los dejó fuera, pero sí tiene que crearse las bases para su organización. La clausura de los vertederos a cielo abierto, como dije más arriba, en un plazo de 24 meses. Y lo más importante de todo, el reglamento de aplicación tiene que ser publicado en un plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de la ley. No sé si pudieron ver unas declaraciones del ministro de Medio Ambiente recientes, donde dijo que ya el ministerio está trabajando en el reglamento de aplicación, y que el mismo va a ser puesto, entendí, entre enero y febrero a vistas públicas para todos los interesados podamos participar de su discusión, de su enriquecimiento, de cara no a empezar a sentar las bases normativas para la aplicación de la ley. Y todo lo relacionado con los reglamentos técnicos, el plazo es 2 años a partir también de la publicación de la ley. Con esto concluyo. Muchos países han podido solucionar su problema de residuos. Yo creo que nosotros también. Con esta ley, la República Dominicana se ha colocado a la vanguardia de esos países, respetando las asimetrías. A mí no me gusta comparar, sé que nuestro país tiene realidades distintas a otros países. Sin embargo, de esa realidad nosotros podemos saltarnos varias décadas, aprovechar las experiencias aprendidas, ya lo que se ha implementado, para extrapolarlo a nuestro país y hacer que la transición en la aplicación de la ley sea un poco más corta. Lo importante es empezar a hablar de estos temas, empezar a prestarle atención a esta ley. Si se queda rezagado, empezar a exigir a las autoridades, colaborar con las autoridades para que esta ley no se quede en el olvido y que en un plazo, no sé, en el plazo que sea necesario, podamos situar a la República Dominicana al nivel de otros países que han podido coprocesar y que han podido mostrar cifras a nivel de la reducción de la generación de sus residuos de manera positiva. Completamente esperanzada de que esto lo podemos lograr y es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias, Michelle y OMG. Todos por su atención. Gracias a ti, Dania. Excelente, magistral tu presentación de la ley. Creo que en un tiempo breve pudiste realmente darnos una visión
completa de todos los componentes de la ley y aclarar muchos puntos y sobre todo explicarnos de forma práctica qué significan estos principios y estas herramientas que definitivamente confirman que la ley era necesaria, porque ya no estamos hablando solamente de una voluntad que pueden tener X o Y parte dentro de la cadena de valor, desde la creación hasta la disposición final o valorización o reuso de los residuos sólidos, sino de herramientas, régimen de responsabilidad, asignación de roles, digamos que monitoreo, accountability. Definitivamente tenemos puestas todas las esperanzas en que la ley nos va a permitir tener una mejor gestión y manejo de los recursos y que en un plazo, como dice, el que sea, que necesitemos 10, 15, 5 años, pues hagamos este cambio, esa transición hacia una economía más circular. Tenemos ya, el tiempo se nos ha acabado, tenemos una única pregunta para Jake y si alguien tiene una pregunta para Dania, vamos a dar la oportunidad para una única pregunta. En el caso de Jake, Tomás Pizón pregunta sobre los sargazos, las nuevas iniciativas que hay y sobre el manejo de este residuo. Menciona de que si hay un financiamiento del BID disponible, ¿qué nos puedes comentar sobre eso, Jake? Sí, el financiamiento no conozco bien los detalles, el BID en ese sentido, pero sí en algunos de los momentos críticos de los sargazos, hace 2 años, año y medio, el gobierno dominicano conformaron una mesa de trabajo, una comisión presidencial sobre el tema de sargazos con el sector turístico y discutimos y inquietud del sector era primero proteger las playas, porque no hacemos nada creando grandes industrias de transformación de sargazos cuando tenemos playas llenas de ese material. Entonces eso fue el énfasis que se puso en protección de las playas con barreras flotantes y diferentes mecanismos de recolección. Y si pudiera llegar a una etapa de transformación, entonces eso sería de interés que se desarrolle, pero mayormente pensando en la protección de las playas. Según entiendo, hay varias iniciativas a nivel del Caribe de transformación. Hemos hecho varios pilotos dentro del Grupo Punta Cana a nivel experimental, pero en sentido general creo que todavía está muy en sus inicios esa idea. Sí quería simplemente agregar, como menciona lo de los sargazos, también creo que es importante que enfatizamos muchos ejemplos relacionados a plásticos o materiales desechables o otros materiales reciclables, pero hay un tema que tenemos que pensar bien dentro de la ley, que es el tema de residuos orgánicos, ¿no? Los residuos de comida, residuos de agricultura, residuos de poda, de áreas verdes y de una u otra forma terminan en los vertederos. Y esos son los materiales que producen cuando descomponen gases de efecto invernadero, gas metano, y muchas veces enfatizamos grande de nuestro esfuerzo en materiales reciclables, pero los residuos orgánicos también es un tema muy importante, tanto por su efecto de contaminación de fuente de agua, que el efecto de cambio climático, normalmente representa el 60 o más por ciento de los residuos que se producen. Entonces, nada más para mencionar eso, como lo mencionaron, el tema de los sargazos, que al fin es residuo orgánico. Muchas gracias, Jake. Dania, hay una pregunta básicamente sobre si hay alguna disposición específica para las llantas o gomas. Es una pregunta de Edgardo Velázquez. Sí, Edgardo, gracias por tu pregunta. La única disposición relacionada con llantas tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador. O sea, las llantas fueron uno de los residuos que fueron alcanzados de manera predeterminada por la ley para la aplicación de
que quiere decir que el sector de llantas tendrá que organizarse para desarrollar sus planes post-consumo. La pregunta sé que viene también por el tema del valor que tiene la llanta, el poder calorífico que tiene la llanta para ser utilizado como combustible. No hay una disposición específica, eso es un tema que se tiene que regular o reglamentar a través de las disposiciones del reglamento, sobre todo porque sabemos que el uso de llantas como combustible conlleva también emisiones de dioxinas y furanos, gases al medio ambiente que tienen que ser normados. Entonces yo entiendo que todo lo relacionado con la disposición de llantas, un método de valorización energética, tiene que ser cubierto con la redacción de un reglamento a través del Ministerio de Medio Ambiente, y que los que estemos interesados en ese tema, pues evidentemente tenemos que participar, aportar información técnica y sobre todo conocer las experiencias de otros países, cómo lo han hecho y qué les ha dado resultados. Pero definitivamente el problema es de las llantas. Se puede solucionar si logramos una redacción adecuada y efectiva de los reglamentos para definir cómo van a ser dispuestos ambientalmente. Lo que no pueden es seguir yendo a playas y a vertederos, porque sabemos que ya hay una disposición ambientalmente posible a través del coprocesamiento para evitar esa situación. Muchas gracias, Tania. Natachu, creo que aquí hemos terminado ya, bueno, la sesión, interesantísima. Sí. Para que, pues, hagan las palabras de cierre. Sí, bueno, así es. Primero agradecerle a Jake y a Tania. Yo creo que de aquí nosotros salimos con más conocimiento, pero sobre todo más conscientes. Habían puntos que cada uno mencionó que ni siquiera yo me había puesto a pensar en eso. Jake mencionaba lo de los residuos orgánicos, por ejemplo. Son cosas que uno ignora por diversas razones, pero gracias a la exposición de ambos, creo que ahora vamos a prestarle más atención a esos puntos y el mensaje importantísimo que deja Dania de que si otros países han podido, nosotros evidentemente que también podremos, solo basta con dedicarnos a eso, prestarle atención a eso y concentrar nuestras energías en que va a ocurrir un cambio para mejoría de todos, para mejoría del ambiente. Así que gracias Jake y Dania, gracias a todos por habernos acompañado, Michelle también por la moderación y nos vemos en una próxima peña.